Le damos la bienvenida a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez. Ella es la presidenta del Consejo de la Judicatura del país, Ecuador. Le Muy buenos agradecemos por estar con días. nosotros, María del Carmen. Mucho gusto en saludarla. Como siempre, llena de vida y llena también de belleza. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días con todos. Gracias, Clever, buen día, Jorge, buenos días. Estamos aquí saludando en esta mañana, aquí fría, allá me imagino cálida, a la ciudad de Guayaquil. No crea, acá le decimos con términos eh, costeños al frío Pacheco. Y el Pacheco está pegando en la madrugada acá, y mucho. Mire, amanecemos con temperaturas de 21 grados, y eso acá es frío. Realmente nuestro clima está fluctuando entre 27 hasta 32 grados centígrados. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, con buena salud, y yo a usted también la veo con buena salud. Gracias a Dios. Doctora Maldonado, a usted le ha tocado una tarea muy compleja, muy difícil. Imagínese, con todo respeto, trabajar con los abogados. Es una cosa muy seria, muy difícil. Y con los jueces. En ese orden, yo recuerdo que conversamos el año pasado en la radio y se ha propuesto a depurar, por así decir, o a mejorar la imagen del Consejo de la Judicatura. Ha sancionado a dos miembros del Consejo, ahora último. Se ha reincorporado un juez y está satisfecha. ¿Cree que hace falta todavía más trabajo para mejorar la imagen del Consejo de la Judicatura, de los jueces en general? Usted. Gracias, Claire. Sí, ha sido un trabajo realmente arduo desde poco menos de 2 años y medio que estamos ejerciendo nuestra función. Realmente nos hemos propuesto de manera sumamente decidida el hacer las cosas de manera que podamos separar a aquellos malos elementos que no merecen ser llamados servidores judiciales. Es así como en nuestra gestión hemos sancionado 150 ahora 156 servidores ya. No es una cifra menor, Clever, es una cifra importante y que además involucra un esfuerzo institucional, dado que se hacen los sumarios observando las garantías del debido proceso, y esto pues en virtud de que también todos los procedimientos que hagamos tienen que ser de manera motivada. Estos últimos dos casos a los que me quiero referir son sumamente importantes. Los dos son de agresión sexual, por supuesto, en manera diferente, en una escala distinta. Estamos hablando, por ejemplo, del caso del notario de Francisco de Orellana, que este lunes 21 de junio nosotros destituimos precisamente dado que tuvo una denuncia por acoso sexual por parte de una subalterna, una empleada de la notaría. Estas cosas nosotros no podemos tolerar, no hemos sido tolerantes con la violencia en contra de la mujer. Este es nuestro cuarto eje de acción, eje en el que nos encontramos sumamente comprometidos. Pero hay un caso aún más grave también de violencia sexual, y es el caso que surge y que tiene origen en el operativo Querubín que hace la Fiscalía General del Estado con la Policía Nacional. En este operativo, en varias provincias, se encuentran presuntos agresores sexuales de menores, de niñas, y hay un caso en el que este presunto agresor precisamente es el padre de la niña, el padre de una niña de 11 años que ha recibido violencia sexual de manera reiterada y sistemática.
por parte de su progenitor, pero además también aquel permitía que la violencia sexual venga de otros vecinos hacia la misma niña. Resulta ser que este agresor presunto, que ahora se encuentra procesado, era ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente de Puerto Quito en la provincia de Pichincha. Entonces nosotros hemos aplicado la Constitución, que establece además que los tratados internacionales de derechos humanos deberán aplicarse en cuanto contengan derechos más favorables. Hemos considerado que la niña está en situación de doble vulnerabilidad, contemplado así en el artículo 35 de la Constitución, doble vulnerabilidad porque por niña y por víctima de violencia sexual, y que este artículo dice que el Estado tiene que hacer todo para brindar extrema protección a quienes se encuentran en situación de doble vulnerabilidad. Definitivamente la niña es una usuaria del servicio, pues cómo no darle esta calidad si es que ahora precisamente está en calidad de víctima dentro de este proceso, y por esa razón nosotros hemos procedido a destituir al servidor. Sé que a veces, y aquí contesto también su pregunta, tenemos herramientas insuficientes, quisiéramos poder hacer mucho más. Tenemos un catálogo de infracciones todavía insuficiente. Se pidió a la Asamblea Nacional el año anterior que se trataron las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, ampliar estas infracciones. Sin embargo, esta petición no fue acogida. Pero vamos sorteando todos estos obstáculos para poder hacer lo que tenemos que hacer que prevalezca la justicia, hacer que prevalezca nuestra condición de Estado protector frente a víctimas de violencia y además niñas, niños, adolescentes y mujeres. 7 de la mañana, 17 minutos. Doctora Maldonado, ¿cuál es su reflexión ante este objetivo que se ha planteado usted de transparentar la función judicial, cuando la fiscal general de la Nación observa la acción o el accionar o las decisiones de un juez en estos casos que son de conocimiento público, casos de corrupción en el IES? ¿Cuál es su reflexión? El micrófono, doctora. Gracias. Decía que la reflexión sería que nos falta mucho por hacer, que el flagelo de la corrupción es realmente gigante y que tenemos todos que coadyuvar esfuerzos para lograrlo. Y de hecho así venimos trabajando con los órganos de la función judicial, con la Fiscalía General del Estado, con la Defensoría Pública, con la Corte Nacional. Estamos permanentemente en contacto para ver de qué manera coadyuvamos y coordinamos acciones para luchar contra este flagelo. Por ejemplo, la señora fiscal general ha presentado las denuncias y nosotros inmediatamente hemos ya, como la que hicimos el día de ayer, que receptamos la denuncia por un presunto error inexcusable, en este caso en el que un juez de flagrancia no consideró la petición de la Fiscalía para poder proceder con el acto urgente de retención con fines investigativos de estos servidores, que en la provincia de Guayas también la problemática se repite en varias provincias, pero la investigación se ha centrado por ahora en esta provincia. Hacían esta manipulación o esta interceptación ilegal de datos para beneficiarse con sorteos nada transparentes. Esto es, por ejemplo, un fuerte ataque contra la corrupción, porque había un modus operandi identificado en el que intervenían operadores de justicia, jueces, ventanilleros, secretarios, pero también estudios jurídicos externos que se beneficiaban de estos sorteos irregulares.
En febrero del año anterior, el Consejo de la Judicatura presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, cuando nosotros habíamos solventado ya una investigación de aproximadamente un año, una investigación previa, y por esa razón pudimos proporcionar a la Fiscalía no solamente la denuncia, sino muchos elementos que habíamos identificado. Resulta ser, Clever y amigas y amigos que nos escuchan, que había una organización allí para manipular estos sorteos. Y esto es gravísimo, pues afecta, como usted bien lo ha dicho, a la transparencia y a la eficiencia de la función judicial. Cuando nosotros llegamos, nos percatamos desde el área de tecnologías de la información y comunicaciones, TICS, que se había adquirido un software para identificar estas manipulaciones, pero que no estaba configurado. Nosotros a lo que llegamos inmediatamente configuramos y entonces pudimos tener un firewall, que significa que esto nos puede dar una idea de si el sistema está siendo manipulado o no. Y por esa razón es que identificamos estas manipulaciones, estas vulneraciones. Además había una clave genérica que aparentemente muchas personas manejaban esa clave genérica. Hoy estamos ya con todo listo para hacer cambios permanentes e individualizados de claves para identificar quién es el responsable, quién entra con esa clave. Y pues estamos trabajando conjuntamente con la señora fiscal. Ayer nos presentó la denuncia en contra de este juez de flagrancia que no concedió el acto urgente y que a criterio de la fiscalía habría un error inexcusable o una manifiesta negligencia. Inmediatamente la hemos pasado a la Dirección Provincial de Guayas de Control Disciplinario para que gestione la declaratoria judicial previa. Recordemos que ahora, si es que un juez previamente no dice que existe un error o una negligencia, entonces el Consejo de la Judicatura no puede actuar porque así lo dijo la sentencia de la Corte Constitucional, y esto, como no puede ser de otra manera, fue recogido en las reformas a la ley. 7 de la mañana, 22 minutos, dialogando aquí en Huancavilca 830M con la doctora María del Carmen Maldonado. Ella es la presidenta del Consejo de la Judicatura Ecuatoriana. Mi estimado licenciado Jorge Cobar con la doctora Maldonado. ¿Cómo le va, doctora? Buen día y bienvenida a todo el espacio de Contrapunto aquí en Huancavilca. Nosotros también hemos hecho un seguimiento minucioso de lo que ha sucedido con otros procesos. Por ejemplo, en el caso de Jorge Luis Zambrano, ¿no?, el líder de los choneros que luego de su prelibertad fue asesinado en Manta. Allí el juez José Gerardo Tamayo fue detenido y enfrenta un proceso penal, pero también estuvo involucrada la juez Beatriz Benítez de La Tacunga, pero a ella solo se le abrió un sumario administrativo. ¿Nos podría explicar por qué esa diferenciación en torno a los procesamientos de ambos funcionarios judiciales? Porque usted comprenderá que en la prelibertad del señor Jorge Luis Zambrano no se hizo de una manera puntual. Hubo todo un antecedente judicial, porque en primera instancia se le había dado una sentencia de 8 años, luego en la apelación, entendemos, la Fiscalía logró que eso suba a 20 años, pero cuando cae en manos del juez Tamayo, él vuelve, y no sabemos cómo, porque si ya había una última instancia incluso en casación en Quito, él vuelve a determinar que la sentencia solo era por 8 años y con eso él pudo acceder a la prelibertad. ¿Por qué esa diferenciación entre Tamayo y Benítez, doctora? Jorge, buenos días. Estas son investigaciones que las llevó a cabo la Fiscalía General del Estado, razón por la cual pues entendemos que analizaron si es que había méritos suficientes o no para proceder o no con las investigaciones que determinen determinadas medidas. Nosotros, en cuanto al ámbito disciplinario, sí que hemos actuado en este caso, como usted sabe, pues tanto el juez Tamayo Arana como otros jueces, otros dos jueces adicionales, recibieron un sumario administrativo fruto del cual fueron destituidos. Nosotros destituimos estos 3 jueces precisamente al identificar una manifiesta negligencia cuando la ley todavía nos lo permitía.
cuando la ley no exigía que esto lo determine la negligencia o el error, lo determine el juez. Nosotros procedimos de oficio además, es decir, por iniciativa nuestra, antes de que la ley nos lo prohíba, porque luego la ley y la sentencia de la Corte Constitucional nos prohíben ya en este momento iniciar estos procesos por error o negligencia de oficio. Entonces siempre necesitamos denuncia. Lo que quiere decir que nosotros actuamos en el momento apropiado, los destituimos y además también pasamos las denuncias a la Fiscalía General del Estado. En el caso del fiscal Luis Machado, que fue por otra liberación de un líder de una agrupación cuyo nombre es Chone Killers, acá en Durán opera esta agrupación, él cuando acudió a su audiencia de formulación de cargos tuvo una descompensación de su salud. Finalmente el juez dispuso medidas alternativas porque entendemos que el señor fiscal todavía permanece en la clínica y allí también solo se dispuso la suspensión de 90 días para este fiscal. Esto mientras se evacúa el proceso penal en su contra por el delito que se está investigando. Sí, en efecto, Jorge, la medida que se tomó es una medida cautelar que la toma es de manera privativa la presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura. Nosotros procedimos con esta medida cautelar de suspensión, pero como usted muy bien lo manifiesta, esta medida es solamente preventiva. Es decir, solamente lo hacemos para poder alejar al operador de justicia del caso y que de esta manera no siga cometiendo presuntos errores o negligencias. Y digo presuntos porque esto todavía no está determinado. Nuevamente volvemos al mismo punto. La sentencia de la Corte Constitucional estableció que la negligencia o el error sean determinados primero por un juez para que entonces, solo entonces, el Consejo de la Judicatura pueda sancionar. Entonces, en este caso, hemos procedido con la medida cautelar, pero adicionalmente hemos solicitado ya, una vez recibida que fue la denuncia por parte de la señora Fiscal General del Estado, hemos procedido a solicitar esta declaratoria jurisdiccional previa. De esto ya tiene pleno conocimiento el señor presidente de la Corte Nacional. ¿Creen ustedes que esa modificación a la legislación en el caso del error inexcusable o negligencia ha sido un retroceso o al menos un impedimento a partir de estos casos? Usted ha dicho que 156 jueces han sido sancionados en 2 años y medio de su gestión. Esto ha sido un punto que favorece a quienes están transgrediendo la ley y que perjudica el accionar de la judicatura. Yo considero, como siempre lo he dicho y me caracteriza mi frontalidad, es que no nos debieron coartar la Corte Constitucional al Consejo de la Judicatura la facultad del inicio de oficio por error o negligencia, porque hay muchas veces en que desgraciadamente en el sistema no hay esta cultura de la denuncia por múltiples razones que quizá no tenemos tiempo para analizarlas. Entonces es allí cuando el Consejo de la Judicatura como órgano de disciplina tenía el derecho de actuar y el deber de actuar. Y sin embargo, pues ahora no podemos hacerlo, estamos siempre sujetos a una denuncia cuando sabemos que no existe la cultura de la denuncia. Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros también hemos considerado que no fue apropiado el efecto retroactivo de esta sentencia, porque nos hemos visto abocados a archivar temas importantísimos, de evidentes manifiestas negligencias, de evidentes errores inexcusables. Entonces, hemos tenido finalmente que ratificar la inocencia porque fueron iniciados antes de la sentencia de la Corte Constitucional. Retrasos de 1.700 días en reducir una sentencia de oral a escrito. Hemos tenido que ratificar la inocencia. Muchos casos de estos por el efecto retroactivo. La doctora María del Carmen Maldonado Sánchez es la presidenta del Consejo de la Judicatura, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca, economista.
No escucho. Economista. Perdón, doctora María del Carmen Maldonado. Quiero hacerle una pregunta, la considero muy pertinente. Usted conoce que mientras haya una comunicación fluida entre las funciones, yo creo que todos ganamos. En ese orden, usted, como presidenta del Consejo de la Judicatura y la fiscal general de la Nación, ¿tienen reuniones periódicas para estar coordinados, por así decirlo, o para que fluyan las causas en el Ecuador? Nosotros estamos permanentemente coordinando, ya sea temas como los que acabamos de abordar, así como también el tema de la evaluación a la Fiscalía General del Estado. Nosotros estamos en este momento en pleno proceso de evaluación. Estamos evaluando más de 800 fiscales, porque recuerden ustedes pues que el Consejo de la Judicatura tiene como órgano administrativo y órgano de gobierno la obligación de evaluar, de sancionar, por eso hablamos de los procesos disciplinarios, también de seleccionar, por eso seleccionamos a los jueces de Corte Nacional en este momento y estamos permanentemente designando jueces, fiscales, defensores de nuestros bancos de elegibles. Y me refería a que también le coordinamos con la señora fiscal el tema del proceso de evaluación para que pueda avanzar cuanto antes, puesto que también necesitamos avanzar, ya sea paralelamente con otros procesos de evaluación que deben venir y que es precisamente el proceso de evaluación a cortes provinciales y tribunales. Por último, en materia presupuestaria, ¿cómo estamos ahí para seguir trabajando y de la mejor forma? Sí, es un tema también muy importante, el tema presupuestario. Vale decir que la Fiscalía General del Estado, como órgano autónomo de la función judicial, porque así es, porque así lo hemos venido manejando en virtud de que la Constitución prevé que la Fiscalía es un órgano autónomo, el Consejo de la Judicatura ha dado todas las herramientas para que este órgano, así como la Defensoría Pública, ejerza su total autonomía. Ellos tienen su propio presupuesto y tienen que gestionar su propio presupuesto y ejecutar su propio presupuesto. El Consejo de la Judicatura allí no interviene de modo alguno. Sí, también tenemos a nivel de Consejo de la Judicatura un presupuesto que ha venido sufriendo disminuciones muy considerables y que por eso en todo caso hemos hecho las gestiones con el anterior gobierno y con este gobierno las seguiremos haciendo. Pero no solamente, Clever, y esa parte quiero resaltar, solicitamos dinero, no. Nosotros aportamos dinero a la Caja del Tesoro Nacional. Por ejemplo, solamente hablando de la participación del Estado en los ingresos por gastos notariales, nosotros hemos aportado en años anteriores alrededor de 60 millones de dólares. Digo en años anteriores porque la pandemia en todos los ámbitos, en todos los campos, en todos los sectores, frenó este tema de los ingresos y la circulación de dinero. Pero nosotros sí aportamos con varios ingresos que genera la función judicial, pero que desafortunadamente estos ingresos no se quedan en la función judicial, tienen que ir al presupuesto general del Estado y luego pues nosotros nuevamente esperar que nos ha devuelto. Esto definitivamente tendría que cambiar porque influye en la independencia judicial. En el momento en que la función judicial depende de la asignación de recursos del Ejecutivo, pues el modelo está sufriendo una distorsión. Y por eso es que nosotros estamos solicitando que este tema sea revisado. Adicionalmente, estamos también contando con autogestión y con la gestión con empresa privada y otros modos para lograr
cooperación. Hemos logrado, por solamente citar un ejemplo, dado que tenemos varios, la cooperación internacional de la Agencia Española de Cooperación en 150.000 euros, precisamente para fortalecer la ejecución del plan en contra del plan a favor de la mujer y en contra de la violencia hacia ella. Tenemos ahí en la mente, en la memoria, perdón, más o menos a cuánto asciende el presupuesto de ustedes anualmente. A ver, esta es una cifra que la maneja el director general, que es el representante legal, pero está en aproximadamente, me parece que son unos 300 millones. ¿Perdón? 300 millones anuales. 300 millones. Pero ojo, que de allí tenemos nosotros que hacer todos los pagos a todos los operadores de justicia, incluidos jueces, porque si bien la Defensoría y la Fiscalía tienen presupuesto propio, pues sí, los jueces son pagados por el presupuesto del Consejo de la Judicatura, así como muchísimos otros gastos de índole para prestar el servicio de justicia. Son asumidos por el Consejo de la Judicatura, del presupuesto del Consejo de la Judicatura. Ejemplo, el mantenimiento de los edificios le toca a ustedes. El mantenimiento de los edificios, el pago de todo el personal técnico y jurisdiccional, es decir, secretarios, asistentes de ventanilla, asistentes de archivo, ayudantes judiciales. Este es el personal jurisdiccional. En cuanto al personal técnico, psicólogos, peritos, trabajadores sociales, que dan el soporte a las unidades de violencia. Así como, por ejemplo, las medidas tecnológicas que se están adoptando, todas las medidas tecnológicas, expediente electrónico, firma electrónica, ventanilla virtual, casillero electrónico, todo esto también es asumido del presupuesto del Consejo de la Judicatura. Muy buena la información, doctora María del Carmen Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, deseándole éxitos y felicitándola también por su labor ante tan importante función y delicada, por cierto, ¿no? Un abrazo para usted. Gracias, y yo quiero agradecer a Radio Huancavilca porque gracias a ustedes, al trabajo de los medios de comunicación responsables, interesados en los temas, podemos comunicarnos con la ciudadanía. Buenos días. Muy amable. Gracias. Gracias. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Era la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador.